quise tocar este tema porque realmente lo que estamos pasando, realmente lo que estamos nosotros viviendo, y es una situación que todos debemos de estar preparados. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Entonces el tema yo le puse: nuestra fe puesta a prueba. Nuestra fe puesta a prueba. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12 al 19, y yo quiero, y lo voy a leer, y yo quiero que lo sigan con su vista. Dice así: el título de esta parte en la Biblia, aquí en la versión que traigo, dice: padeciendo como cristianos. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Padre, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús, voy delante de tu presencia, Señor, para pedirte que envíes un espíritu de entendimiento, un espíritu de revelación en el conocimiento de tu palabra, que se nos sea revelada esta mañana y que podamos llenarnos de fe en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de prueba que estamos pasando, o que cada uno de mis hermanos pasa, en particular cada uno de ellos en sus vidas. Padre, te pido que tú nos llenes en esta mañana de tu gran amor, de tu gran misericordia y de esa esperanza gloriosa que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Estaba buscando el significado de prueba y me gustó la definición que significa en el hebreo. El hebreo viene de la palabra con T, S, sarab, que significa, que es una de las traducciones que significa refinar a través del sufrimiento. Sarab, que significa prueba en el hebreo, en una de sus traducciones le dan el significado de refinar a través del sufrimiento. Y empieza el apóstol Pedro escribiendo: amados, le está hablando a la iglesia, le habla a la iglesia Secafi, al pueblo de Dios, aparte del pueblo de Dios que está en todo el mundo, que nos tocó estar aquí en Jojo. Nos dice: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Si hay una cosa que la iglesia cristiana no puede estar diciendo: ay, es que ¿por qué nos vienen estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? No debe de decir así, porque la iglesia cristiana debe de entender que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida va a estar en constante prueba, en constante prueba. Y leíamos más abajo que decía:
si el justo se salva, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Vivimos en un mundo con problemas, en un mundo donde a diario, día a día que vamos pasando, nos estamos acercando, adivinen a qué, a nuestra partida. Porque tarde o temprano, si hay algo seguro, es que vamos a qué, a morir. Si es algo seguro es que vamos a morir. ¿Cuánto de ignorancia puede existir al no prepararnos para lo que viene? Y nosotros como hijos de Dios debemos de saber que viene un sufrimiento, o que estamos pasando un sufrimiento, o que va a pasar algo que nos va a llevar a una circunstancia, a un resultado. Pero debemos de estar preparados. Por eso el apóstol Pablo dice: no te sorprendas. No te sorprendas cuando venga algo, aquello que no estaba planeado en tu vida, alguna circunstancia que tú no habías puesto ahí en tu cuaderno y en tu plan de vida, y decir a los 20, 25 años me caso, ya tengo trabajo, compro un terreno y bien bonito, pero de repente algo sucede en ese plan, en ese proyecto. Y dice el apóstol Pablo: no te sorprendas cuando venga la prueba de fuego. Entonces, prueba en hebreo, en una de las traducciones, significa refinar a través del sufrimiento. Yo quiero que vayas al Salmo 66, capítulo 66, versículo del 10 al 12. Del 10 al 12, Salmo 66, del 10 dice así: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. ¿Pasamos por dónde? Versículo 12, por el fuego y por el agua. Es un cántico del pueblo de Israel. Todo el caminar que Dios le hizo andar al pueblo de Israel durante el desierto, para ponerlos ¿a qué? A prueba. Quiero que regresemos a nuestro texto principal, que es Primera de Pedro 4. Ejemplos de refinación de la plata y el oro que se pasan por el fuego y el agua. Es necesario que esos metales pasen para poder sacar su pureza. Limpian y quitan la suciedad, la escoria que cada metal tiene. Por eso, para sacar la pureza de la plata, la pureza del oro, estos metales, estas piedras tienen que pasar un proceso. Tienen que pasar por ese proceso. El cristiano, y lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, es que no te debe de extrañar que de repente viene la enfermedad, que de repente puede venir la muerte de un ser querido, que de repente puede venir que pierdes algo material, tu casa, tu terreno, tu auto, te pasa un accidente, le pasa un accidente a uno de tus hijos, porque vivimos en un mundo que estamos expuestos a eso. Y hay un versículo de la Biblia que me gusta mucho, y me pone a pensar cuando Jesús iba cargando la cruz,
Y dice que las mujeres alrededor lloraban y la gente lloraba y le decía y se lamentaba y decía: ¿por qué este hombre justo está pasando por esto? Y lloraban y querían ayudarle, pero como veían a los romanos, ¿no? Al ejército romano ahí, que nadie se le acercara. Y Jesús dice que se para y les dice: mujeres, no lloren por mí, sino lloren ¿por qué? Por ustedes y por sus hijos, porque yo estoy poniendo ahorita mi vida, pero la de ustedes está presta. Está presta, iglesia. ¿Presta para qué? Para cualquier cosa, cualquier momento. Vas en tu moto, Dios no quiera, pero estamos expuestos. Sucede un accidente. Y ahorita decía ahorita el pastor, escuchamos de pastores que han partido. Y nos podemos preguntar: pero Señor, ¿por qué? Si son personas que te aman, son personas que te buscan, son personas buenas, son personas que oran, que ayunan, ¿por qué les pasa? Y dice aquí el apóstol Pedro: no te extrañes de que sucedan cosas en tu vida, porque tenemos que estar ¿qué? A prueba. Y si hay algo que nosotros, iglesia del Señor, amados santos del Señor, no nos debemos de extrañar, es que van a venir las pruebas. Por eso te tienes que preparar. O no sé si ya estás dentro de la prueba. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Ahorita que estaba yo leyendo y que estaba estudiando esta parte, yo dije: ay, Señor, perdóname, ¿por qué no me pongo a estudiar más seguido? ¿Por qué? Porque realmente empieza uno a brotar las palabras, empieza a brotar los versículos, empiezan a irte, y de repente dices: es tanta lo que Dios tiene que nos está advirtiendo, que nos está diciendo. El juicio de Dios se describe como un proceso de refinamiento. Y yo quiero que vayamos a Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza. Iglesia del Señor, tenemos que prepararnos, porque el Señor quiere quitarnos todo lo malo que tenemos. Y para que Dios quite todo lo malo que tenemos, va a haber necesidad de pasar la prueba. Y nosotros, como iglesia del Señor, que nos estamos preparando para el reino de Dios, que Dios nos está diciendo: los voy a poner a prueba, porque les tengo preparado algo asombroso, algo magnífico, que yo quiero que ustedes sepan manejar. Hay cosas que el Señor quiere que nosotros vivamos, que nosotros caminemos y entendamos, para poder forjar lo que hay dentro de nosotros. Pero tú puedes decir: oye, así es la vida cristiana, es de pruebas, entonces creo que no continúo. ¿Sabes qué te quiero decir? Que allá afuera también hay pruebas, y más duras. ¿Y sabes qué? Ahí no tienen al Señor de su lado, y aquí está el Señor de nuestro lado. Quiero que vayamos a esa cita, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y tenemos que caminar sobre la situación. Cuando te venga la prueba, cuando te venga la necesidad, cuando te venga la aflicción, cuando te venga el sufrimiento, tienes que continuar. Tenemos que continuar. Quiero que vayamos a Santiago 1:12. Miren lo que escribe Santiago. Santiago fue uno de los hermanos
de Jesús, un hermano carnal. Carnal me refiero porque su mamá fue María. Y Santiago dice en el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos de andar? Con sumo gozo. Qué difícil es cuando sabes que un familiar tiene una enfermedad, cuando sabes que hay una situación que te corren del trabajo porque eres cristiano, que tu esposa ya no te quiere seguir porque tú quieres seguir a Cristo, y tu esposa te dice: ¿sabes qué? Yo no quiero nada saber de la religión, de tu fe. Cuando tus hijos te dicen: ¿sabes qué, papá? Continúa, yo quiero hacer mi vida, quiero hacer mi caminar. O al revés, cuando tu hijo vas a tu casa bien contento y quieres decirle a tus padres que has aceptado a Cristo, que tienes una fe, que tienes una esperanza, y tus padres te dicen: vete por allá. Prefiero verte de alcohólico, de drogadicto, de no sé qué, antes que ser cristiano. Porque así he escuchado que han dicho muchos padres hacia sus hijos. Eso es estar en prueba. Eso es estar pasando por un momento difícil. Y dice aquí el apóstol Santiago: tener por sumo gozo. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si hay algo que está pegando ahorita, aparte de la salud, es la economía. Estaba escuchando o leyendo un artículo acerca de las empresas que van a desaparecer en el 2021 porque no van a aguantar esta recesión que está habiendo. Y nos ponemos a pensar: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para pagar la factura? ¿Qué voy a hacer para pagar la hipoteca? ¿Qué voy a hacer para pagar esto? ¿Qué voy a hacer para pagar aquello? Y podemos entrar en un descontrol. Podemos entrar en una circunstancia complicada y difícil, que empezamos no saber cómo manejarla. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos dice: tranquilo, hijo, tranquila, hija, alégrate. Pero Señor, ¿de qué me voy a alegrar si mi hijo no obedece? Señor, ¿de qué voy a alegrar si mi papá está enfermo? Tranquilo, hijo, yo tengo el control. Y eso es lo que la iglesia del Señor tiene que aprender, tiene que conocer. Tenemos que entender que lo de las pruebas, lo de las circunstancias son normales. Y estaba escuchando que decía un pastor: todo esto que estamos pasando no va a ser nada comparado a lo que viene cuando la iglesia del Señor, los santos del Señor, ya no estemos aquí. Lo que viene para el mundo, multiplíquelo, hermanos, a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo. Porque todavía estamos en el tiempo de ¿qué? En el tiempo de la gracia. ¿Y qué significa el tiempo de la gracia? En que todavía el Espíritu Santo está en este mundo moviéndose, tocando los corazones de las personas para que vengan al arrepentimiento, para que dejen sus malos caminos. Por eso lo que decía el pastor ese rato, nosotros tenemos que estar hablando a nuestros familiares, orando por nuestros seres queridos para que vengan al arrepentimiento, para que ese velo de esa venda que está en sus ojos se caiga y ellos puedan ver el amor y la gracia y el perdón y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
otro pasaje de la Escritura que dice que nosotros debemos de andar como peregrinos, como extranjeros. Yo quiero que vayamos ahora ahí en misma libro de Primera de Pedro 6 y 7, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una vez más, otro apóstol dice: alégrate, alégrate. Pero lo vuelvo a decir, qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando te vienen las noticias, te vienen las circunstancias, te viene el momento. Pero ¿cómo lo estamos pasando? Eso es lo importante, ¿cómo estás pasando la prueba? Porque también hay cuenta, lo pasamos quejándonos, lo pasamos enojados, porque eso nos puede pasar. Nos ponemos en estrés por todo lo que está pasando, por todo lo que podemos vivir, y vivimos molestos, vivimos enojados, vivimos iracundos. Estamos haciendo sufrir más a los que están a nuestro alrededor por lo que estamos sintiendo. Pero si hay algo que nosotros debemos de aprender, iglesia, es que podemos ir delante de nuestro Señor Jesucristo, y dice que podemos nosotros que descargar nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento. Podemos ir y dejárselo, decir: Señor, yo ya no puedo con esto, ya le hice así, ya le hice acá, ya le aquí, ya le moví aquí, ya le di de cabeza a esta situación, tuve que hacer todo lo que pude hacer. Ahora es decir: Señor, te lo dejo en tus manos, porque si no, esto me va a volver loco. Ya tengo problemas con mi esposa, ya tengo problemas con mis hijos, ya tengo problemas con mi esposo, con mis padres, por toda esta circunstancia, por todo esto, y no hay paz, y no hay gozo, y no hay alegría. Entonces dice aquí el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Iglesia del Señor, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, no vamos a dejar de pasar por pruebas, por circunstancias. Pero ¿qué nos dice el Señor? Tranquilos. ¿Qué nos dice? Alegréis. Y yo creo que vayamos a la historia rápidamente de alguien. Ve a Génesis 22. Porque si algo tiene la Biblia, hermanos, si algo tiene la Biblia, es que no nos oculta las cosas. Al contrario, nos las muestra para que tú y yo podamos comportarnos de la manera que nos debemos de comportar, para que tú y yo podamos tomar las decisiones correctas como debemos de hacer, viendo los ejemplos que ya nos describe. Génesis 22, a partir del versículo 1, y nos habla de la vida de ¿quién? De Abraham. Y dice que Abraham, antes de leer esta porción, nos habla de que Abraham creyó en Dios. Y dice que Abraham vino buscando de Dios, y dice que Dios lo bendijo. Y dice que en esa relación entre Dios y Abraham le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Yo tengo una promesa para ti, y yo quiero bendecirte. Y aparte de que yo quiero bendecirte, yo quiero que a través de ti tus generaciones sean benditas, y no nada más tus generaciones, sino todas las naciones sean benditas. Y dice que esa fue la promesa de Dios.
Y dice, tu descendencia, ¿ves las estrellas, Abraham? Cuéntalas. No, no las puedo contar. Pues así van a ser tus generaciones, tu descendencia. ¿Ves la arena del mar, Abraham? Cuéntala. No, no la puedo contar. Así van a ser. Y dice que Dios los lleva por una situación a los 90 años, a los 70 años, le dice eso. Y Abraham esperando tener un hijo, esperando, y van pasando los años, van pasando los días, van pasando los meses, y no llega la promesa de Dios que era tener un hijo, porque su esposa era estéril. Hasta que llega el momento de que se les concede tener ese hijo, ese fruto. Pero de repente dice que Dios somete a Abraham a una prueba, a una circunstancia. Y aconteció, versículo 22, capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice que lo lleva, ¿qué? 3 días. Imagínense lo que Abraham pensó en esos 3 días. Imagínense lo que Abraham dijo en ese momento, esos 3 días. ¿Por qué el Señor? ¿Qué va a pasar? Yo creo que pasaron 1000 cosas por su cabeza. Pasaron un sinfín de circunstancias. Y yo creo que él decía: el Señor va a permitir que yo lo dé, el Señor va a permitir que yo haga esto. Y dice que muchos que estudian la Biblia decían que, por ejemplo, de donde las tierras o los pueblos que estaban cerca de donde Abraham vivía, eran pueblos que hacían sacrificios humanos. Y yo creo que Abraham decía: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tú quieres, si tú detestas todo esto, por qué quieres que yo haga esto? Y pasaron muchas cosas por la cabeza de Abraham. Pero Abraham obedeció. Dice la escritura que Abraham fue rápido en obedecer. Dice que Abraham no tardó en esta prueba que Dios le pide a Abraham hacer. Dice que Abraham obedeció luego. Si nos vamos a la historia de Abraham, cuando Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela, dice que Abraham tarda, y después no se va solo, sino se lleva a su sobrino Lot. Y después suceden varios acontecimientos cuando Abraham no obedece de una forma directa y total. ¿Por qué? Porque Abraham fue llevando un proceso de conocer a Dios y cómo obedecerle. Y es tal vez ahí donde tú y yo vamos, y debemos de seguir caminando. Al principio tal vez no obedecíamos de una forma rápida, no entendíamos las cosas, tal vez renegábamos, tal vez decíamos cosas, no obedecíamos. Pero llega un momento en que empezamos a entender la palabra, y de eso se trata, de que nosotros podamos entender la palabra para hacer lo que Dios quiere. Y dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Y ahí viene lo que nosotros conocemos de la historia, ¿no? Cómo Abraham pone a su hijo en el altar, pone las piedras. Primero le dice a sus siervos: espérenos aquí, me voy con mi hijo, vamos a alabar y vamos a regresar. Dice que estando ahí, pues pone. Llega un momento en que cuando ya estaba Abraham a punto de enterrarla, el filo que llevaba, un ángel del Señor le dice: detente, Abraham.
no lo hagas. Dice que ahí el Señor le dice a Abraham que detuviera su mano contra su hijo. Y ese mismo monte de Moriah, donde Dios detiene a Abraham para que no sacrifique a su hijo, ese mismo monte es el monte Gólgata, donde Cristo fue crucificado y donde ahí Dios no dijo detente, sino que ahí entregó a su propio hijo por sacrificio por ti y por mí. Y conocemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, que vino a padecer. Pero ahí Dios le dice a Abraham: Abraham, detente. Imagínense esa prueba. Y Abraham pasó esa prueba. Dice que cuando el oro o la plata pasan por un proceso de fuego, de agua y de todos los químicos que usan, dice que toda la escoria de las piedras, toda la suciedad, dice que se levantan, o sea, se elevan. Entonces es que hace limpiar los metales. Cuando tú y yo pasamos por pruebas, hacen sacar aquello que nos está estorbando para hacernos algo más puro que Dios desea para nosotros. Cuando hay necesidad, hay una búsqueda mayor de Dios. Cuando esa necesidad es suplida, dejamos de clamar a Dios. Abraham dice que levantó sacrificios antes de Isaac. Cuando ya tiene a Isaac, Abraham deja de levantar sacrificios. Y por eso Dios lo manda a prueba. Tenemos que ver, y yo recuerdo la anécdota de un joven cuando estábamos con las reuniones de jóvenes y en las peticiones de oración, este muchacho decía: yo quiero que oren por mí por trabajo, quiero tener un trabajo. Y empezábamos a orar por él por trabajo, pero él estaba los sábados cuando eran los servicios, ahí estaba, de repente encuentra un trabajo y deja de venir a los servicios. Y le pregunto: oye, ¿por qué no has venido? Es que ya encontré trabajo. Pues hay que agradecerle a Dios porque ya tienes trabajo. Sí, dice, estoy muy contento, pero de repente ya no venía los sábados y de repente ya no venía los domingos. ¿Y por qué cree que ya no venía sábados y domingos? Por su trabajo. De repente nosotros buscamos a Dios cuando estamos en la necesidad, cuando estamos en el momento de la aflicción. Pero cuando ya pasamos esa prueba, cuando ya pasamos ese momento, dejamos de buscar a Dios. Y no debe de ser así. Por eso alégrate que estás aquí en esta mañana y sigue así, sigue buscando al Señor. Porque ahorita bien podríamos estar en casa, ahorita bien podríamos estar buscando la papa, buscando la economía, pero estamos aquí escuchando, estamos aquí aprendiendo. Y eso es lo que debes de continuar, debes de continuar, debes de continuar. No sé por qué prueba, no sé por qué necesidad, no sé por qué aflicción estás pasando tú este día, pero yo te invito a que sigas y confíes en el Señor de que Él tiene el control. Muchas veces la prueba nadie la queremos pasar, pero lo que hace la prueba es que tu carácter lo pone firme y tus decisiones empiezan a cambiar. De repente cuando pasamos una prueba y no estamos lo suficientemente capacitados, somos endebles y nos doblamos. Y yo digo que así te puede pasar a ti. De repente ves una situación difícil y no la puedes entender. Abraham no entendía qué es lo que quería hacer Dios con él. Simplemente obedeció. Tú tal vez estés pasando por una circunstancia ahorita de prueba, de aflicción, de dolor. Y tal vez quieras decir: pues es que, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Yo diezmo, yo ofrendo, yo estoy en un ministerio, yo estoy ayudando al necesitado, visito, le hablo. ¿Por qué estoy pasando esto?
entre comillas, ¿no? Soy una persona buena, podemos decir. Pero es necesario que seamos afligidos, que pasemos por una prueba para poder continuar. ¿Cuántos se saben la historia de Job? ¿Se han escuchado la historia de Job? Job, quiero que vayamos al libro de Job. No vamos a leer toda la historia. Eso es lo bonito de la escritura, hermanos, que estés pasando por lo que estés pasando, si estás contento, si estás alegre, la Biblia nos da muchas palabras. Si necesitas sabiduría, si necesitas oración, si necesitas consuelo, en la Biblia puedes encontrar todo esto. Job capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Y dice que un día, para no leer toda esa parte, dice que un día vienen los hijos de Dios delante de él, y Dios le pregunta a Satanás: ¿qué haces? Pues estoy ahí andando, rodeando la tierra. Y le dice: ¿ya viste cómo mi hijo Job está firme, está atento, me sigue, me ama? Y le dice el diablo, no, le dice a Dios: así cualquiera, ¿no? Bueno, en palabras ya traducidas. Le das todo, tiene coche, tiene casa, tiene hijos, sus hijas son las más bonitas, sus hijos son los más guapos, tiene un montón de ganados, tiene un montón de camellos, tiene un montón de cosas. Quítaselos, vas a ver, y que vas a ver que si no te reniega. Y Dios le da permiso al diablo a que lo haga. Y ustedes ya saben lo que ocurre. Llega un día, el día de la prueba, y ¡pum!, le llega un siervo, y le llega otro, y tus ganados fueron quemados, y vinieron otros hombres y se llevaron todo lo que tenías y mataron a los siervos, y yo fui el único, y yo estaba acá, y un fuego cayó del cielo y consumió todos tus animales, y yo fui el único que me salvé. Y luego viene el otro y dice: gran viento vino del sur y ¡pum!, derribó la casa donde estaban todos tus hijos porque tenían fiesta. ¿Y sabes qué, Job? Todos tus hijos murieron. Versículo 20, 1:20. Vean, iglesia, lo que hace Job. Y esa es una lección que tenemos que tener tú y yo, y que debemos guardarla en nuestro corazón. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra a ver fuerte, y los de allá atrás, y adoró. Día difícil, momento complicado, una tras otra. Y no sé si te ha pasado algo parecido. No, bueno, como Job, yo creo que nadie es el único que le ha pasado esto en el mundo, pero puede ocurrir una noticia tras otra noticia que no tenías contemplado. Y aquí dice que no le salió a Job una queja ante Dios. Dice que no le echó la culpa. Capítulo 2, versículo 9. Pero bueno, después de eso vino, y después viene la segunda parte de Job, que dice que va el diablo delante de Dios y le dice: ¿ya viste que no ha renegado mi nombre, que sigue adelante? Y dice: piel por piel. Vas a ver que si no, te va
a calumniar y te va a decir de todo si toca su vida, su cuerpo. Y le dice el Señor y le da permiso a Satanás, Dios, y le dice: tócalo, pero cuida su vida. ¿Y qué le viene a Job? Una lepra desde la punta de su cabeza hasta la planta de los pies. Enfermedad incurable en esos tiempos, dolorosísimo, un sufrimiento terrible. Más adelante describe que dice que vienen sus amigos y se sientan delante de él 7 días y 7 noches, y dice que se le quedan viendo el sufrimiento que tenía Job, que dice que agarraba una piedra, ¿no?, para rascarse. Pero vean el capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Versículo 10, ya le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La descripción que tenemos de Job es que era un hombre rico, de carácter recto y que amaba a Dios. Aún así, Dios permitió que Satanás destruyese su ganado, sus posesiones, sus hijos y su salud. Job se negó a renunciar a Dios, aun cuando no comprendió por qué le sucedía eso. Muchas veces no vamos a entender, hermanos, por qué nos vienen circunstancias complicadas y difíciles a nuestras vidas. Muchas veces no vamos a entenderlo. Pero lo único que hizo Job fue decir: bendito sea el nombre del Señor. Y adoró. Tú te puedes preguntar y decir y todo, y no está mal ir delante de Dios y decirle: ¿por qué, Señor? Pero hay cosas que nos van a tocar vivir. Hay cosas que nos van a tocar enfrentar. También nosotros debemos de confiar en Dios cuando no comprendamos las dificultades que enfrentamos. Una de las cosas que nosotros debemos de hacer es: yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Yo quiero darte el control de mi vida. Quiero darte el control de mi situación. Quiero darte el control de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mi familia, de mis padres, de lo que está pasando en mi iglesia, ¿no? Porque aún en la iglesia podemos tener aflicción, podemos tener conflictos, podemos tener pruebas aquí dentro. Y tenemos que acudir delante del Señor. Debemos estar listos para las pruebas que se presentan en nuestra vida. Y es parte de esto. Recuerden que dice que nosotros debemos de comportarnos como soldados de Cristo, ¿no? ¿Y qué hace un soldado? ¿Qué hace un soldado? Está nuestro hermano Castro, ¿no? Están siempre ¿qué? Atentos. Si hay algo que los soldados cuando están de guardia es: no se duermen. Están atentos. Acuérdense lo que les dijo Jesús a sus discípulos cuando estaban en el monte Getsemaní. Y les dijo: vengan conmigo, yo quiero que oren conmigo para que ustedes no entren en tentación. ¿Por qué les estaba diciendo eso Jesús? Se los estaba diciendo porque sabía que venían momentos difíciles, momentos donde iban a ver a su líder, a su maestro, a su jefe, a su amigo, a su hermano, a su padre ser abofeteado, ser insultado, ser tirado al piso, escupido, donde ellos iban a ser puestas su fe. Recuerden que ellos estaban pensando en ese tiempo, los discípulos estaban pensando que Jesús iba a ser un rey terrenal, que a través de su gobierno iban a destruir a los romanos, que era el imperio que gobernaba a Israel. Tan es así que la mamá de dos de ellos van y le dicen:
Señor, cuando estés en tu reino, que uno se sienta a la izquierda y que otro se sienta a la derecha, porque estaban pensando que Jesús iba a poner su reino aquí en la tierra. Entonces esa era su imaginación, y por eso estaban ellos ahí, y yo creo que no estaban esperando no sé, a que hubo ejército, o que Dios Jesús a través de su poder iba a hacer cosas grandes. Pero de repente, cuando viene esta circunstancia que ellos no esperaban, son llevados ¿a qué? A una prueba. Tan es así, y ya sabemos lo que sucede con Pedro, ya vemos lo que sucede con todos ellos que corren y se esconden. Por eso Jesús le decía: oren para que no entren en tentación. El sufrimiento puede ser un castigo por el pecado, aunque no siempre es así. De la misma forma, la prosperidad no siempre es una recompensa por ser bueno. Aquellos que aman a Dios no están exentos de problemas, aunque quizá no podamos comprender completamente el dolor que experimentamos nos puede llevar a descubrir a Dios. Si hay algo, hermanos, que las pruebas van a hacer que nosotros que estamos pasando, que pasemos o ya pasamos, tienen que hacer que vamos a descubrir más a Dios, más de sus promesas, más de lo que Él tiene, más de lo que Él es. Job nos enseña y nos muestra lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo respondemos ante la prueba? ¿Cómo respondemos ante las circunstancias? ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es la actitud con la que pasamos? ¿Estás preparado para tu tiempo de prueba? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando andemos y caminemos por ella? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Dejamos el camino de nuestro Señor Jesús o continuamos? Y esto viene porque dicen las Escrituras que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. Si tú no vienes, si no vas a la palabra, si no buscas la oración, si no buscas el ser regado continuamente, te vas a secar. Te vas a secar. Por eso no importa lo que esté pasando a tu alrededor, no importa las circunstancias que vengan, tenemos que continuar. Y yo quiero terminar con este pasaje. Quiero que vayamos a Hebreos. Hay mucho que hablar de esto, la historia de David. Impresionante la historia de David, lo que Dios lo lleva a pasar para que sea el rey. El objetivo que tuvo David de pasar ciertas pruebas para llegar a ser rey. Ahí hay una gran enseñanza también, que las pruebas nos ayudan a que nosotros pasemos, porque Dios nos quiere dar una enseñanza, o porque Dios nos quiere poner en ciertos lugares. Los amigos de Daniel, las pruebas que pasaron, los profetas, todas esas pruebas que ellos pasaron. Pablo, el apóstol Pablo, es impresionante. Entonces, hermanos, hay mucha enseñanza acerca de esto. Vayamos a nuestra última cita, Hebreos 4:14. Dice así, Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Juan
16:33, el que leímos ese rato, dijo Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, paz, paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿En quién debemos de confiar? ¿En quién debemos de confiar? Él nos entiende, Él nos comprende, Él sabe por todo lo que tú estás pasando, porque Él sufrió lo mismo. Y en Él tenemos ese apoyo que necesitamos. No hay más, no hay otra esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué no te pones de pie, iglesia? Yo quiero darte esta palabra para que tu fe, que está siendo puesta a prueba en estos momentos, en estos tiempos, no sea un tiempo en el cual nos vengamos al desánimo o vengamos al momento triste o a hacer algo del cual nos arrepintamos después, sino es de que confiemos en el Señor y le digas al Señor: Señor, yo quiero tener las fuerzas para seguir adelante. Yo no sé lo que viene el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, pero sí sé de algo seguro, que la promesa gloriosa que tenemos en tu Hijo Jesús de la eternidad es algo grande y es algo hermoso. Porque tú, Señor Jesús, lo dijiste: yo voy a ir al Padre a hacer unas moradas donde yo quiero que vengan conmigo y estén conmigo. Pero mientras que eso suceda, Señor, mientras que eso pase, tenemos que caminar por este mundo, tenemos que caminar por esta vida que está llena de muchas cosas, sin sabores, pero también de alegrías y de gozos. Yo te pido, Señor, por tu pueblo que está aquí presente, porque su corazón se anime, porque su corazón confíe en ti, porque descansemos en ti. Si alguno de nosotros está cargado y cansado, venga a Cristo, iglesia, venga a Jesús. Dice que Él tiene cuidado de ti. Echa sobre Él tus cargas. Él te va a sostener, Él te va a sustentar. Él va a estar ahí. Dile al Señor: ayúdame, Señor. Dile, joven, adolescente, tú que estás ahí escuchando, dile: Señor, ayúdame. Quiero estar firme en tu palabra, firme ante las tentaciones que estoy teniendo. Perdóname si he pecado. Perdóname si he lastimado a mis padres con mi actitud, con mi forma de ser. Si el esposo ha lastimado a la esposa o la esposa al esposo. Y que haya la unidad en Cristo. Oh Señor, yo oro por tu pueblo en este mediodía ya. Y bendecimos a tu pueblo, a tu iglesia. Dale la sabiduría, el ánimo y la fortaleza para seguir adelante, Señor. Aquellos mis hermanos que están pasando por momentos complicados de salud, por aquellos que perdieron a un ser querido, consuélales, Espíritu de Dios. Por aquellos, Señor, que están pasando por una escasez, que ellos confíen en que tú les darás todas sus necesidades. Bendigo a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, que sigamos adelante en tu caminar y que confiemos en ti, Señor. Bendito sea tu nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo,
en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor en esta mañana?